Juan Carlos Monedero para, sin embargo, cuidado con los cuatreros gringos, siempre regresan. Hablar de imperialismo, dice la posmodernidad, es un recurso perezoso de gente que se niega a asumir que estamos ya en el siglo XXI. La verdad es que en Europa no se puede hablar de democracia si no hablas de antifascismo. ¿Puede quizá hablarse de democracia en América Latina sin ser antiimperialista? Cuando uno mira la situación política en el mundo, se da cuenta de que estamos en callejones sin salida. Hay una potencia mundial, los Estados Unidos, que en un momento de crisis económica y geopolítica ha llamado a un liquidador para que le solvente sus problemas internos, cobrándoselos, como siempre, al mundo. Y también, como siempre, castigando a los de dentro que protestan, porque siempre ha habido también norteamericanos decentes. Se trata de una potencia con capacidad nuclear, que gasta en armamento casi $1 billón, el 39% del gasto mundial, cifra que supera la suma de los siguientes 10 países, incluyendo a China y Rusia, cuidado. Estados Unidos ha solventado históricamente sus problemas con bombas, con misiles, con mercenarios, con golpes de Estado, con presiones. Se ha aliado históricamente con dictaduras y, por supuesto, usa el mercado y la democracia parlamentaria siempre y cuando no dificulte su verdadera vocación, que es el dinero. La izquierda hablaba de Estados Unidos como de una potencia imperialista, claro, pero es que ese nombre sonaba antiguo y decían cosas de la vieja izquierda. Ha sido McCarthy, un financiero neoliberal, que ahora es primer ministro de Canadá, quien ha dicho en el encuentro de Davos que las grandes potencias han comenzado a utilizar la integración económica como arma, haciendo referencia obvia a Donald Trump. Y continuó Carney, los aranceles como palanca, las infraestructuras financieras como coacción, las cadenas de suministro como vulnerabilidades que explotar. No se puede vivir en la mentira del beneficio mutuo a través de la integración cuando la integración se convierte en la fuente de tu subordinación. Resulta que Carney, un asociado al imperialismo que ha dejado, gracias por ejemplo a sus mineras, un panorama desolador en tantos lugares del planeta, predijo que las naciones aliadas se diversificarían para protegerse contra la incertidumbre y reconstruirían la soberanía. Y resulta que Canadá acaba de hacer un tratado comercial con China. Y la Unión Europea, pese a que no se le haya dado publicidad, acaba de firmar un billonario tratado de libre comercio con la India. Ahora mismo está Pedro Sánchez allá, por esos lares. Trump está perjudicando la economía de muchos poderosos norteamericanos también y beneficiando a un pequeño grupo. Y eso genera siempre luchas entre las fracciones capitalistas internas, que suele ser otro dato añadido de la decadencia de un imperio, marca su final. Añadido a eso, la Junta de Paz, inventada por Trump para sustituir a la ONU y repartirse las ruinas de Gaza, se ha convertido en un espectáculo que, como dice Pedro Brieger, ni siquiera Stalin se habría atrevido a representar con los países satélites de la URSS. Trump en ese acto se ha elogiado a sí mismo, como siempre, y ha humillado a los asistentes, haciéndoles que se pusieran de pie como niños en el colegio mientras los nombraba. Además, los ha elogiado como si fueran idiotas, o incluso diciendo que le deben su victoria electoral en sus países a él, al presidente del pelo naranja. Los países que se ponen de rodillas con Trump reciben humillaciones, y los que plantan cara son, es verdad, respetados o también aranceleados o bombardeados. En la presidencia imperial, que es como la llamaba el recientemente fallecido John Saxe Fernández, están permitidas todas las humillaciones. Estamos viendo que los países latinoamericanos que mantienen la dignidad y la soberanía están intentando ganar tiempo. El caso más evidente es el de Venezuela, pero esto vale igual para México, para Colombia, para Cuba. Por cierto, Cuba, que está resistiendo con valentía un cerco medieval que igual les supone a Estados Unidos un Bahía de Cochinos 2.0. Ganar tiempo es lo único posible en un escenario donde Trump está proponiendo 3 salidas a los desobedientes. La primera, eliminarte físicamente o inhabilitarte. En virtud de las circunstancias, cada dirección y país tendrá su peculiar trato. En Venezuela, pues secuestran al presidente, prometen una tormenta de metralla en caso de respuesta a la agresión. El chavismo podría haber tomado las armas contra los invasores, podría haber organizado la resistencia, pero eso habría significado pues lo mismo que pasó en Irak: destrucción de las infraestructuras, incluidos los pozos petroleros, una guerra que devastaría el país y finalmente la victoria de los Estados Unidos, que es la principal potencia militar del mundo. Y por supuesto vencería sobre un país con sin duda bajas entre los norteamericanos, pero muchísimas más entre los venezolanos, además del destrozo de la economía y la intervención total del país por parte de los norteamericanos. Fin del proceso bolivariano.
En otros lugares, Trump buscará derrotar en las urnas a los líderes de la izquierda, regando de dinero a la derecha y con amenazas, en caso de que gane la izquierda, como ha hecho recientemente en Honduras y seguro va a hacer en Colombia y en Brasil. En segundo escenario, podemos pensar en que Estados Unidos ofrece salidas personales a los líderes que se rindan. Roma, en el siglo XXI, paga bien a los traidores. Ahí está Tony Blair, José María Aznar, Durão Barroso de Portugal, que fue el que prestó a las Azores para que comenzara la guerra en Irak. Han sido bien recompensados por permitir el asesinato de cientos de miles de seres humanos en Irak. Trump, es verdad, los maltrata y los desprecia, algo que es evidente con Zelensky, con Milei, con María Corina Machado, pero les da de comer, como se hace con los perros fieles. A Nicolás Maduro le ofreció Trump una salida del país para que pudieran hacer ellos con las riquezas petroleras lo que quisieran, y Maduro ha preferido estar en una cárcel en Nueva York o que le hubieran pegado un tiro. Cosas de la dignidad. En tercer lugar, la propuesta norteamericana es negociar sus intereses, donde en virtud de la capacidad estructural de presión de cada país, porque no es igual que el 15% de las exportaciones norteamericanas vayan, por ejemplo, a México, o que dependas económicamente de las remesas de los inmigrantes. Por tanto, va a depender de la correlación de fuerzas, de la personalidad de los dirigentes. En este tercer apartado se está moviendo Delcy Rodríguez, en Venezuela consciente, como el propio Maduro, de que convertir el país en mártir sería inútil. Ahí también está Petro yendo a Washington a reunirse con Trump, o Claudia Sheinbaum negociando aranceles, mandando ayuda humanitaria a Cuba y discutiendo diplomáticamente para no abandonar una isla que siempre ha significado en México y en todo el continente la dignidad frente al imperio del norte. Groenlandia también ha resistido. De momento se ha salvado porque los aliados de la extrema derecha europea de Trump le hicieron desistir del empeño, además de amenazar a la OTAN, que todavía sigue siendo esencial para el control en Oriente Medio gracias a las bases norteamericanas en el Mediterráneo. En fin, todo sigue agravándose día a día. Marco Rubio ha dictado un discurso este mes de febrero en la Cumbre de Seguridad de Múnich. ¿Y qué ha hecho? Pues insultar al mundo, amparando, por supuesto, toda su falacia en una de las grandes mentiras de los Estados Unidos, su compromiso con la democracia al entrar en la Segunda Guerra Mundial, que es mentira, que no le importaban los nazis. Roosevelt aceptó entrar en la guerra a cambio de que Gran Bretaña le cediera sin aranceles el mercado del Imperio Británico, además del derecho de establecer bases militares por toda la Commonwealth. La Segunda Guerra Mundial fue una guerra entre imperios y países que para sobrevivir tenían que frenar a los imperios haciendo otro tanto. Ahí aparecen Rusia y China. Marco Rubio en Múnich ha vuelto a dejar claras las cosas. O estás con los blancos, ricos y protestantes norteamericanos, o estás contra ellos, y así serás tratado. El diálogo no es sencillo, porque Marco Rubio como Trump dicen que lo mejor de las Américas, recordemos que Marco Rubio es de origen cubano, pero no, ha hablado que hay que tener cara dura, ¿no? De que lo mejor de las Américas es que llegaron ahí los europeos. E inmediatamente después de decir que lo mejor de América es que llegaron los europeos, dice que los inmigrantes hoy son una amenaza. En el fondo están diciendo algo muy propio del fascismo. Ellos, y solo ellos, son la medida de las cosas. Y los argumentos les dan lo mismo, porque pueden ser contradictorios, pero les da igual. El supremacismo de las extremas derechas expresadas en el gobierno de Trump, en sus imitadores y en sus perritos falderos, es esencialmente agresivo con los demás países y aún más con quienes expresen un color de piel distinto. Es algo que algunos han sabido desde siempre, el imperialismo, donde algunos países se han querido superiores a otros. Es verdad que se han dado en otros sistemas económicos, pero es que es una característica propia del capitalismo. O dicho de otra manera, la retórica del mercado libre, de la oferta y la demanda, de la santidad de la propiedad privada, de la autorregulación del mercado y de la crítica del Estado, son todo mentiras cuando las élites económicas de un país se ven amenazadas interna o externamente o deciden incrementar su riqueza robando a otros países. Le robaron 1/3 del territorio a México. Estos que dan lecciones al mundo de democracia. Así que no, hablar de imperialismo no es una cosa vieja, propia de mentes perezosas. Es tan real como el hambre, la sed y la enfermedad que amenazan a millones de cubanos por culpa de los mismos que lanzaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Pues eso es todo, amigos.